Continuamos en esta edición de Cadena 33 Noticias para todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través del aire, a través del cable y a través de internet. Somos Atacama Televisión. Y también vamos a conversar en este momento con un candidato presidencial en el día de hoy. Pero no es un candidato presidencial como cualquiera. Es Bernardo Jabalquín Tolagos, quien ya está con nosotros en el día de hoy. Don Bernardo tiene un doctorado en la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos, entre otros merecimientos académicos. Y por lo tanto, vamos a conversar del punto de vista político, del punto de vista académico y también de otros puntos variopintos que vamos a tener en el día de hoy. ¿Cómo está don Bernardo? Bienvenido a Cadena 33 Medios. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos en estar con ustedes porque realmente siendo un candidato independiente nos ha costado mucho trabajo poder llegar a los medios y tener una entrevista en la cual no nos corten las partes más importantes que son el programa presidencial que nosotros estamos ofreciendo al país. Entonces, realmente para nosotros es un gran privilegio estar junto a todas las personas de acá de Atacama. Es por eso que es importante el rol de los medios regionales, don Bernardo, y por lo tanto aquí lo que nosotros tratamos de hacer es darle conocimiento a todas las voces para que se vayan dando a conocer y precisamente para que vayan, como usted en este caso, contándonos quién es usted, cuál es su programa y cuál es su propuesta de nación, tomando en cuenta que desde el estallido social de hace un tiempo atrás, Chile se ha convertido en un país completamente diferente al que nosotros podíamos pensar hace 20 años atrás. Sí, primero me gustaría aclarar un tema que es sumamente importante porque yo, como independiente, las personas nos han atacado mucho, han publicado cosas que son falsas en diarios y las siguen replicando y todo está, digamos, en los tribunales, pero por el hecho de uno ayudar a las personas, por ejemplo, yo me hice cargo de una empresa que estaba en quiebra, que era Latin American Wings, y por ayudar a las personas de salir de la quiebra, como que me cargaron toda la mata a mí y realmente yo lo único recibí la empresa con $11,000 y lo único que traté de hacerme, me nombré gerente general para que la gente me demandara a mí y pudieran recibir por lo menos sus finiquitos. Pero como lamentablemente parece que los medios en Santiago les gusta mucho la sangre, empezaron como a tirarnos que nosotros éramos los que habíamos traído a todos los emigrantes a Chile y eso no es así. Están todas las acusaciones que están haciendo en la radio Bio Bio, de Clínica, el Mercurio, todo eso causa. El periodista lamentablemente no hizo la investigación suficiente como para sacar eso. Entonces yo creo que no es profesionalismo sacar publicaciones que son falsas y que no son investigadas, porque bueno, yo estoy querellándome contra ellos. Entonces para aclararle a todas las personas de que realmente yo no estaría presentándome a candidato a la República con lo que ellos están publicando. Eso creo que es importante que todo el mundo lo sepa y muy claro, porque yo no acepto de que gente mienta, no acepto la corrupción, no acepto muchas cosas que a mí me enseñaron desde muchos años atrás, y si uno quiere ser el presidente de un país, tiene que gobernar para todos. Pero también no me gusta que la gente hable cosas que son falsas. Eso es lo que quería aclarar. Estamos justamente hablando en el contexto de lo que significó hace unos años atrás prácticamente las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet, cuando empezaron a llegar, según algunas publicaciones de prensa, varios aviones sin marca, sin letrero, sin nada, provenientes de Haití con supuestos ciudadanos haitianos, una situación que tampoco se pudo probar ni tampoco se pudo comprobar. Yo sé que estamos hablando de política, pero la pregunta viene de cajón, don Bernardo. Usted dice,
este caso se ha judicializado y yo estoy en marcha en una situación judicial contra estos medios que publicaron este tipo de situaciones. Acá en el orden jurídico chileno existe una figura muy clara, muy contundente, que se llama la querella por injurias y calumnias. Es decir, la querella por palabras que provocan daño, o sea, injuria, y las palabras que son mentirosas, o sea, calumnia. Me imagino que para la tranquilidad de usted y su entorno, y dentro de su campaña para que se desarrolle en términos normales, también ya se entabló esta acción por injurias y calumnias contra quienes resultaron responsables de esta publicación, que insisto, dicho sea de paso, todavía hasta este año no se ha podido verificar ni su autenticidad ni su origen. Esto también lo digo en nombre de los comunicadores que no hicimos precisamente esta noticia. Sí, lo importante es que hay una ley también dentro de Chile que uno tiene derecho a réplica. Uh-huh. Yo solicité el derecho a réplica a los medios involucrados, sí. Y nunca me los dieron. Entonces tuve que sacar una declaración pública y ponerla en YouTube y empezar a circularla a todas las personas que leían la noticia y decían, pero Bernardo, ¿cómo estás haciendo esto? Entonces eso yo creo que no corresponde. Pero la declaración está hecha, la gente puede ir a los tribunales, se puede informar si realmente quieren saber la noticia y las cosas como son reales. Y no estas fake news que están haciendo, porque yo creo que es única y exclusivamente porque estamos haciendo tanto ruido como independientes, porque ellos saben que soy un candidato fuerte comparado con los candidatos que hay presentes. Por si acaso, lo que dice don Bernardo tiene que ver con la ley número 19.733 del derecho a la información y el ejercicio del periodismo, que tiene que ver también con el inciso cuarto, que es el derecho a réplica, por si acaso. Fin del paréntesis. Exacto. Entremos de inmediato en materia, conozcamos cuál es el programa de trabajo, el programa de gobierno y el programa político. Insistimos, en un país que ha cambiado, en un orden nacional que ha cambiado, en una derecha y en una izquierda que se han manifestado bastante desgastadas y que hoy en día los nombres independientes son los que están llevando el pandero en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Definitivamente. Mira, ese tema es extremadamente importante porque hay un antes y un después del 18 de octubre. Yo creo que lamentablemente en nuestro país lo que ha ido ocurriendo es que existe una colusión entre los políticos que han ido practicando de una manera u otra una relación muy íntima con los empresarios y lamentablemente todo eso, antes que nosotros creíamos que Chile era un país sumamente limpio, éramos los británicos de Latinoamérica, terminamos siendo un país bananero y corrupto como cualquier otro de los países de cualquier parte del mundo, y eso hizo una gran diferencia porque ese estallido social no fueron los 30 pesos los que realmente causaron que la gente estuviera molesta. Lo que ocurrió fue de que la gente está cansada de que los políticos mientan a las personas diciéndoles que van a hacer una cosa y al final nunca terminan cumpliendo sus promesas. Entonces cada 4 años hacen promesas, la gente vota por ello y ahí se quedan las cosas estancadas sin hacer que el país crezca. El estallido social no es un tema que solamente está ocurriendo en Chile. El estallido social es algo que está ocurriendo en todo el mundo porque los políticos no son capaces de hacer las cosas como corresponde. Nosotros aquí en Chile, la gente castiga al modelo económico. Yo le digo, porque como soy economista, le digo a las personas, eso no es así. Lo que nosotros tenemos que mejorar es el modelo de negocio, porque el modelo de negocio instaurado por los famosos pseudo Chicago Boys, que tiene que ver con la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos, eso es lo que hace de que nosotros estemos trabajando, el 80% de Chile, con unos salarios que son miserables, no hay inversión en el país no puede crecer porque mientras nosotros no entendamos que el capital humano es lo más importante en un país y tenemos que invertir
en el capital humano, porque si nosotros no invertimos en el capital humano, parece que la gente no entiende de que si usted le paga mejor a las personas, la gente va a poder consumir, va a poder vivir tranquilo, va a poder pagar las cuentas al final de mes, va a poder dormir tranquilo. Mire, hay una cantidad, ha aumentado la cantidad de suicidios en Chile por gente que está tan endeudada en tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito cobran unas tasas que son realmente usureras. Si esas tasas las cobraran en otros países, esa gente estaría presa. Entonces, eso es extremadamente importante entender. Don Bernardo, ciertamente usted hace un postulado que es básicamente una crítica filosófica a un pilar del modelo económico que en Chile se ha mantenido por cerca de 40 años, por un poco más de 40 años. Estamos viendo una crítica, no tan solo de parte suya, sino también de otros actores del timing político actual, que tienen que ver fundamentalmente con cambiar y con modificar este sistema que ciertamente, como usted dice, maximiza el retorno y la ganancia por sobre el capital humano. Estamos hablando también de una crisis del sistema en general, del sistema global, basado en el capital por el capital, que fuera instaurado no tan solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también por su contraparte en ese tiempo en la Guerra Fría, como lo fuera la Unión Soviética en esos tiempos, durante este largo conflicto llamado Guerra Fría. Pero la pregunta de cajón tiene que ver fundamentalmente con el cambio más allá del paradigma económico, si podemos aplicar en Chile una economía social de mercado, si podemos aplicar en Chile una doctrina en la cual el hombre sea más importante que el desarrollo económico, pero también podamos compatibilizar el progreso y también podamos compatibilizar la inversión, tomando en cuenta que si no hay inversión, no hay recursos, y si no hay recursos, no hay liquidez económica. ¿Cómo usted, dentro de su alcance económico, puede compatibilizar ambas visiones siendo armónico, sin desmerecer una con la otra? Bueno, muy importante la pregunta, porque existen tres escuelas económicas. Está la económica capitalista, marxista y la liberal. Entonces, nosotros hablamos aquí en Chile de que tenemos una economía neoliberal. Y la economía neoliberal, eso realmente no existe, porque si fuera neoliberal, el Estado estaría a cargo de todo, básicamente, permitiendo, por supuesto, que el capitalismo exista, pero regulando. Y nosotros, Chile, lo que se implementó fue una economía libre de mercado mixta, porque mezcla las políticas monetarias, que son las del Banco Central, que es un Banco Central autónomo, y las políticas fiscales, que son las del Estado, donde invierte dinero. Cuando no funcionan las políticas monetarias, el Estado tiene que empezar a gastar el dinero. Entonces, nosotros lo que tenemos es una economía mixta, que nos ha mantenido por muchos años en equilibrio, pero lamentablemente aquí no se reguló. Entonces es mejor que el capitalismo se arrancara con todas las cosas, porque no se preocupan del medio ambiente, no se preocupan de la salud, no se preocupan de la educación, no se preocupan de todos los factores más importantes, que es lo que ocurre en los grandes países que están desarrollados. Entonces, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en el Banco Mundial, nosotros partíamos con los países subdesarrollados para poder llevarlo a que fueran países desarrollados, pero si usted habla con un candidato X en este minuto y usted le pregunta, explíqueme la teoría de desarrollo económico de un país, el señor no va a tener idea de cómo explicársela, porque él jamás ha pasado ese ramo. No, o nos van a dar el famoso eufemismo que nos van a decir, no, si somos un país en vías de desarrollo. Es un eufemismo absolutamente impracticable. No lo es, definitivamente. Nosotros ya somos un país más del resto de los países donde existe una extrema riqueza, donde viven unas 10 familias que son las que controlan toda la economía del país, y el 80% de todas las personas que quieren recuperar la fe y la esperanza de que sí pueden salir adelante, pero lamentablemente no los dejan surgir. Estoy hablando de la MIPYME, de la pequeña y mediana empresa. Entonces, y un montón de otras, el tema agrícola, o sea, no hay dinero, y nosotros lo que estamos proponiendo es crear un banco de fomento
en cada una de las regiones garantizadas por el Estado, porque cada una de las regiones sabe cuáles son sus necesidades. Entonces, si nosotros seguimos centralizados en Santiago con la Corfo y el Banco del Estado, imagínese usted cuántas empresas han quebrado en los últimos 4 años. Son muchas personas. ¿Cuánta gente está desempleada y prefiere recibir un bono en vez de ponerse a trabajar? Eso no corresponde. Si lo que nosotros tenemos que hacer es tomar decisiones en las cuales nosotros no tenemos que estar inventando absolutamente nada, porque ya lo hemos vivido. Sabemos que un país que parte del subdesarrollo y que va a llegar al desarrollo, hay un momento que se llama el despegue o el take off, que se llama en inglés, que es cuando despega. Ese es el momento más turbulento que ocurre en el despegue del avión, porque tiene que tomar una velocidad sumamente alta para poder despegar, y nosotros estamos ahí, estancados en eso, porque no hay nadie que pueda dar acciones para que podamos despegar. Si yo me subo a un avión y el piloto me dice, a lo mejor voy a despegar, yo realmente no me subo al avión, simplemente. O a lo mejor voy a aterrizar, tampoco me subo. Nosotros tenemos que invertir dinero, porque parece que nosotros estuviéramos viviendo en un país de un circo de pobres, donde todas las cosas se hacen mediocremente porque no se quiere invertir dinero para que las cosas se hagan bien. Porque podríamos tener hospitales públicos de lujo, podríamos tener escuelas públicas de lujo, podríamos tener jubilaciones de lujo, porque el dinero existe, pero lamentablemente no me cabe en mi cabeza por qué no lo aplican cuando el Fondo Monetario Internacional, ellos dispusieron más de 23 billones de dólares para que pasáramos la crisis, y no entiendo por qué teníamos que retirar el 10% de nuestras propias pensiones. Don Bernardo, justamente quería en estos minutos finales hacerle prácticamente una triple pregunta que tiene que ver fundamentalmente con esta concepción económica. Fundamentalmente, usted sabe y conoce mucho mejor que nosotros la realidad económica chilena en el exterior, que tiene que ver fundamentalmente con los bonos soberanos. ¿Por qué no hemos aplicado, por qué no hemos ocupado esos bonos soberanos para poder paliar la emergencia aquí en Chile, tomando en cuenta que gran parte de nuestras colocaciones en el exterior son fundamentalmente bonos soberanos? Segundo, el sistema económico aquí en Chile está agotado y fundamentalmente está prácticamente desmotivado, tomando en cuenta la crisis que ha enfrentado el sistema previsional por parte de las AFP. Y tercero, Chile se supone que es un país que crece a través de las regiones. Esto se dejó ver dentro de los objetivos empíricos del plan de regionalización de 1974, pero lamentablemente ese plan nunca se cumplió y seguimos siendo un estado centralizado de Santiago. Entonces, ¿cómo podemos, desde la perspectiva suya, tomando en cuenta su candidatura presidencial, el observar el trabajo con bonos soberanos, el mejorar el sistema económico desde la perspectiva de las pensiones, y también cómo ver desde la perspectiva de las regiones cómo mejorar la economía y cómo mejorar la llegada a más fuentes de riqueza por parte de los habitantes? Mira, los bonos soberanos es un tema muy simple. ¿Por qué no se están ocupando en este minuto? Porque están rentando un menos 1,5%. Entonces, obviamente, si sacan dinero, no estamos prácticamente desfinanciándonos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar esos bonos soberanos y ponerlos a unas rentabilidades de 8 a 15%, donde realmente la gente, yo creo que no lo hacen porque deben estar haciendo algún negocio las personas que lo están administrando. Entonces, obviamente, y siempre nos traspasan a nosotros, digamos, la pérdida. Entonces, ese tema es sumamente importante que la gente lo entienda. No lo estamos ocupando, pero si nosotros llegamos a la moneda, lo primero que tenemos que hacer es cambiar de administrador, que pongamos a rentar eso, porque solamente con la cantidad de dinero de rentabilidad que podemos sacarle a esos bonos soberanos, podemos solucionar una cantidad de problemas en Chile que usted no se puede imaginar, ni siquiera tocarlos, solamente con la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos ir más allá, porque la cantidad de gente que yo conozco en el extranjero
Ellos me han dicho, Bernardo, si tú no sales de presidente, nosotros no vamos a seguir invirtiendo dinero en tu país. Nosotros queremos que tú ganes, porque si tú ganas, nosotros te conocemos y van a poder invertir dinero en el país, porque mientras no haya una estabilidad política en Chile, no vamos a invertir un peso. Es más, desde el 1 de enero a la fecha, del Producto Interno Bruto de nuestro país ha salido más de la mitad de fuga de capitales. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa que todas las personas que están discutiendo temas de política y de gobernabilidad no están hablando del cambio climático, que salió un informe recién que es lapidario para nuestro país. Si no hacemos y tomamos acciones de inmediato, nos va a costar mucho. De hecho, es irreversible. Tenemos que pararlo. Segundo, lo más importante en este minuto es atraer a nuestro país inversionistas. Y ninguno de los candidatos que hay en este minuto tiene la capacidad de poder ir a conversar con grandes inversionistas que lo único que quieren, porque Chile es un país que es virgen para poder invertir dinero en turismo, en infraestructura tecnológica, infraestructura territorial, mire, en energía. O sea, nosotros podemos ser un Dubái de Latinoamérica, pero no sé qué es lo que frena ese deseo de la gente de que sigamos manteniéndonos en un status quo, que ya la gente no quiere más eso. Por eso que las personas están en este minuto tratando de buscar una alternativa real en el cual una persona se presente y puedan votar por alguien que pueda hacer las cosas sin saber de que vamos a volver con las mismas caras de siempre, que están protegiendo los intereses creados de muchas personas y que no van a hacer ningún cambio mientras ellos estén en el gobierno. Entonces yo invito a todas las personas, porque nosotros vamos a presentar nuestra candidatura aquí en la región. ¿Por qué? Porque simplemente hemos visto las tomas que están allá arriba y me parece inconcebible que en una región tan rica como es toda la región de Atacama, donde están las mineras más grandes del país, nadie sea capaz de donar tierra a esas personas que están viviendo arriba en carpas, no tienen agua, no tienen luz, no tienen absolutamente nada. Y nosotros lo que proponemos es sino que simplemente el Ministerio de Bienes le dé un terreno a las personas, porque si usted viaja de aquí a Santiago, hay unos terrenos que son baldíos, no existe nada, darle un lugar a las personas donde vivir. Entonces, entregarle, hay casi 700.000 personas que no tienen dónde vivir. Eso es insólito. Eso debería ser una política que se debiese haber tomado hace mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, alivianarle la vida a las personas. La vida es muy corta, pasa en un abrir y cerrar de ojos, se nos va la vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es facilitarle la vida a las personas, porque el Estado tiene 3 cosas que son sumamente importantes. Una es proteger al ciudadano, segundo, empoderarlo, y tercero, proteger su calidad de vida. Y eso no lo han hecho. Y lo último es, del estallido social, de las 3 solicitudes que he pedido la gente, que fueron salud, educación y pensiones, este gobierno no hizo absolutamente nada. Y ¿para qué hablar del manejo de la pandemia? Perfecto, don Bernardo. Hemos llegado al final de esta entrevista aquí en Cadena 33 Noticias. Le quiero agradecer. Naturalmente, esta no va a ser la última vez que podamos conversar, porque los candidatos presidenciales, los candidatos de todas las magistraturas tendrán su oportunidad de mencionar sus postulados acá en nuestro noticiero con total libertad, como lo ha hecho usted durante esta jornada. Muchísimas gracias, don Bernardo, y lo esperamos en una próxima ocasión. ¿Puedo decir una última palabra? Adelante. A mí me gustaría invitar a todas las personas, porque hemos conversado con todos los notarios en distintos lugares. Pueden ir a firmar, porque necesitamos los patrocinios para poder llegar a la papeleta. También puede ir a mi sitio web, que es www.bernardojabalquinto.com,
van a hacer ver y patrocinan para que nosotros logremos llegar a la papeleta y que exista una alternativa de una persona que realmente va a cumplir con las palabras que está diciendo. Perfecto, don Bernardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Muy bien, vamos poniendo punto final a esta edición de Cadena 33 Noticias a través del aire, a través del cable y a través de internet en esta jornada de día viernes 13 de agosto del año 2021. Me despido en nombre de Daniel Orellana Peña en la dirección de televisión, Guillermo Pérez Álvarez en la edición informativa y quien les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción y en la dirección informativa. Muchas gracias por acompañarnos, siga usted en nuestra sintonía y disfrute este maravilloso, venturoso y hermoso fin de semana.